Hoy les voy a hablar sobre el manejo de la pupila pequeña durante la cirugía de catarata. Em, bueno, una pupila persistentemente miótica durante la cirugía, ¿verdad? Es un desafío quirúrgico. Es algo común, pero es importante saber saber el manejo porque pues al presentarse con este tipo de desafíos, entonces se aumenta el riesgo de complicaciones tanto intraoperatorias como posoperatorias. Primero, el manejo preoperatorio. Los pacientes deben recibir varias rondas de agentes midriáticos, ¿verdad? Por lo menos 2 agentes. Y esto incluyendo un estimulante adrenérgico, como lo que es la fenilefrina de 2,5% y un antimuscarínico como la tropicamida al 1%. Adicionalmente, las antagonistas alfa-1, por ejemplo la tamsulosinil, esto puede contribuir al síndrome de iris flácido intraoperatorio, ¿sí? Y por lo tanto se debe suspender por lo menos 1 o 2 semanas antes de la cirugía. Es importante notar que aunque se suspende el medicamento, pues incluso no puede ser suficiente para revertir la atonía del iris que es provocada por estos medicamentos. Igual los AINES tópicos son muy buenos, ya que estos pueden ser útiles para contrarrestar el efecto miótico de las prostaglandinas liberados durante la manipulación del iris y así también manejar o mejorar el dolor y la inflamación postoperatorio. Entre las comorbilidades importantes a evaluar previa cirugía tenemos uveitis, sinequias posteriores, iridodiálisis, pseudoexfoliación, una dehiscencia sonular, iridosquitis o incluso el mismo síndrome de iris flácido intraoperatorio. En lo que es el manejo intraoperatorio, pues hay varias medidas intraoperatorias que se pueden usar para mejorar la dilatación. Primero tenemos pues la dilatación o una midriasis farmacológica intracameral, ¿verdad? También está la dilatación mecánica y estos incluyen lo que es el viscomidrasis, separación de sinequias posteriores, separación pupilar manual y el uso de expansores pupilares. Cada uno de estos pues lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces empezamos con los midriáticos intracamerales. Pues primero tenemos que conocer el beneficio, ¿verdad? Que es de un inicio rápido y sus efectos secundarios sistémicos son mínimos, al mismo tiempo considerando el riesgo donde pues se puede producir una toxicidad endotelial en síndrome del segmento anterior. Entonces, una inyección midriática intracameral típica, esto consiste de 0,1 mililitros de fenilefrina al 2,5% más epinefrina diluido a 1 por 4000 con solución salina balanceada. También están las preparaciones sin bisulfito, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el episugarcaína. Y esto se puede usar porque ayuda a minimizar la toxicidad endotelial y al mismo tiempo incluye lidocaína para la anestesia local. También se puede agregar epinefrina a la infusión de hidratación de la solución salina, esto con el fin de ayudar a mantener la midriasis durante la cirugía. La literatura nos menciona lo que es la omidria, ¿sí? Y este fue recientemente aprobado y consiste en una combinación de fenilefrina al 1% más ketorolaco al 0,3%, siempre agregado a una infusión de BSS, ¿sí? Y esto pues se usa con el fin de se usa para la miosis intraoperatoria y el control del dolor durante la cirugía de cataratas. Los estudios iniciales pues sí han mostrado su eficaz para reducir el tiempo quirúrgico, ha tenido bajado los costos operativos y también el uso de diapositivas de asistencia, ¿verdad? Pero aún faltan estudios para poder validar su utilidad clínica. Y luego tenemos el viscomidriasis, ¿verdad? Y esto pues implica una expansión suave
de la pupila mediante la inyección de hialuronato de sodio visoelástico en el margen pupilar. El beneficio aquí pues no solo produce midriasis, sino que también aumenta la profundidad de la cámara anterior. En la mayoría de los pacientes, pues este manejo, este método viscomidratis es muy eficaz, pero suele tener un efecto temporal. ¿Y esto porque el visoelástico se desplaza por aspiración otra vez o a través del sitio de incisión? La utilización de un visco adaptativo, como lo que es el Halon 5, este es muy adecuada para este propósito, dadas sus propiedades dinámicas cohesivas y dispersivas. En lo que es la tasa de vacío y aspiración, si tenemos una tasa baja, entonces un disco adaptador actúa como dispersivo, ¿verdad? Este permitiendo un posicionamiento más fácil del disco elástico para la dilatación mecánica a la pupila. Pero si estamos usando fuerzas puras más altas, entonces el disco adaptativo se vuelve más cohesivo. Y esto pues al fin sí nos ayuda con la extracción más fácil de la cámara anterior al final del caso. Entonces es importante tener en cuenta de que uno debe mantener fuerzas de cizallamiento bajas durante la operación para poder lograr una viscomidriasis eficaz y así minimizar la pérdida de esta sustancia, la pérdida del viscoelástico. Y aunque pues uno usa una técnica adecuada, esto no quita de que durante la cirugía habrá la necesidad de reaplicación de visoelástico, ¿verdad? Durante la cirugía. Y en esta imagen, ¿verdad? Nos ejemplifica este método donde se está aplicando, se está colocando ahí el viscoelástico para ayudar siempre con la dilatación de la pupila. Entonces aquí también tenemos la cinequiolisis posterior y membranectomía peripupilar. En el caso de pacientes que se presentan con cinequias posteriores, pues esto puede limitar la dilatación de la pupila, ¿verdad? Entonces, aquí, pues a menudo requieren una lisis intraoperatorio, en dado caso que no responden a la midriasis farmacológica. Entonces, la cinequiolisis, esto se realiza colocando una cánula de visoelástica debajo de las aperturas en la margen pupilar y barriendo lateralmente, así para liberar las adherencias. Ahora bien, si estas cinequias alrededor del borde pupilar sí pues se han sido aclaradas adecuadamente, pero aún así no hay mejoría en la dilatación, entonces uno tiene que pensar que posiblemente hay adherencias más distales al margen. En pacientes con uveitis previa, entonces en ellos se puede formar una membrana peripupilar fibrótica gruesa junto con las enequias y así esto puede causar adherencias entre el iris y el cristalino. Entonces en este caso pues la membrana se despega usando pinzas intraoculares, ¿verdad? O de capsulorhexis. Otra técnica que tenemos es el estiramiento de la pupila y una esfinterotomía. Entonces aquí el estiramiento bimanual de la pupila con ganchos o con cuchillos para tirar el borde pupilar en direcciones opuestas es un medio relativamente rápido de poder mejorar mecánicamente la dilatación, ¿verdad? Entonces aquí en este ejemplo pues tenemos una foto donde nos muestra ese estiramiento de la pupila aquí en las diferentes direcciones. Se han colocado aquí los ganchos en lados opuestos, ¿verdad? Y lo están estirando. Entonces aquí, pues con este método, estirar repetidamente en direcciones perpendiculares ayuda a garantizar una dilatación óptima, ¿verdad? Pero hay que considerar que esta técnica efectivamente pues produce microdiscaros en el esfínter. Sí tiende a preservar más el tejido del esfínter, ¿verdad? A diferencia de la esfinterotomía. Y es más atractivo estéticamente
a diferencia de las verdaderas esfinterotomías. Pero hay que considerar también que el tamaño final de la pupila puede ser más pequeño que con otras técnicas quirúrgicas de dilatación, y los microdesgarros que se ocurren pues se produce de una forma incontrolada. Existen también otros herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el dilatador de pupila de Baylor. Y este es un dilatador con un solo mano, ¿verdad? Y tiene el beneficio de estirar la pupila de una manera más uniforme. También la reinyección de viscoelástico después del estiramiento de la pupila a menudo pues también ayuda a mejorar la viscomidriasis. En el caso de que se necesite o se requiera una dilatación mecánica más definitiva, entonces ya se puede realizar una esfinterotomía. Y esto pues usando unas tijeras intraoculares se puede crear cortes colocados uniformemente en el esfínter, como se observa aquí en esta foto de lado, ¿verdad? Con las tijeras pues se están realizando cortes aquí en el borde pilar. Después de estos cortes pues se debe usar ganchos de iris para igual así retraer aún más el iris. Los beneficios de esta técnica sobre el estiramiento de la pupila es que incluye un mayor tamaño de pupila final, ¿sí? Y la ubicación de los cortes es más controlado, a diferencia de los microdesgarros que pueden ocurrir durante el estiramiento. Cabe señalar que también, pues aquí ambas técnicas sí debilitan permanentemente el esfínter del iris, ¿sí? Y idealmente se debe evitar en pacientes con síndrome de iris flácido o pacientes con iridoesquisis. Esto, pues, porque puede resultar en un riesgo de prolapso o aspiración del iris. Otro método de dilatación mecánica, ¿verdad? Son los ganchos retráctiles de iris. Entonces, estos pues sí tienen que ser una herramienta muy eficaz, pero sí requiere mucho tiempo para producir una dilatación estable durante la cirugía. Esto especialmente en pacientes con iris flácido, ¿verdad? Síndrome de iris flácido, una iridoesquisis. Y como recordamos, pues idealmente se deben evitar estas técnicas de desgarro del esfínter en estos pacientes. Entonces aquí se crean múltiples incisiones de puerto lateral a través de los cuales ya se colocan los ganchos del iris. Y la colocación adecuada de estos puertos laterales, lo más atrás posible, ¿verdad? Es fundamental para así evitar que el iris se incline hacia adelante, provocando una cámara anterior estrecha. La literatura indica que pues, se puede utilizar un número variable de puertas, esto a discreción del cirujano, ¿sí? Aunque por lo general se tienden a usar 4. Sí se puede poner un quinto gancho, ¿sí? Esto para posiblemente evitar el prolapso de iris en la incisión principal. El riesgo de este método es que los ganchos de iris pueden producir una atrofia postoperatoria que es muy característica debido al contacto repetitivo con el iris. Y esto lo miramos aquí en esta foto del lado derecho, ¿verdad? Una atrofia de iris debido al uso de los ganchos. Y pues aquí en la primera foto se nota los ganchos de iris en los cuatro cuadrantes, provocando así una dilatación física, una dilatación mecánica. Luego tenemos los anillos de expansión de la pupila, y estas son diapositivas colocadas en el margen de la pupila con el fin de mantener la retracción de la pupila durante la cirugía. Hay una variedad de expansores de pupila, ¿verdad? Todos diferentes para ayudar
a mantener la dilatación mecánico, ¿sí? Y vamos a mencionar algunos de los más comunes. Primero tenemos el anillo de Malugin, ¿sí? Y esto es diseñado con un inyector que es, pues se puede pasar por una abertura de 2 milímetros, ¿sí? Entonces ya adentro el inyector se usa para enganchar el primer rollo de anillo con el margen de la pupila opuesta al sitio de inserción, ¿verdad? Como se puede ver en esta foto, entonces aquí se coloca el primero y a medida que el anillo sale del inyector, entonces los dos espirales perpendiculares al lugar de la inyección, pues también se van a salir y se encajan con la pupila. Y el último rollo, pues ya final, esto debe estar manipulado en posición usando un gancho. Una vez que se coloca el gancho en el margen de la pupila, pues el anillo cubre el iris y se crea una pupila de aproximadamente 6.25 o 7 milímetros de diámetro. También es posible que se necesite ajustar un poquito para centrar la pupila y así crear una dilatación uniforme. Otro tipo de expansor está el anillo de Bistec Eye o Beaver Bistec. Y esto pues es un expansor de poliuretano de un solo uso, ¿verdad? Con el fin de crear una dilatación uniforme de la pupila. Entonces, primero se inserta en la cámara anterior a través de la incisión principal, como se logra ver aquí en esta foto, y luego las 4 esquinas que están viendo hacia afuera se colocan en el margen pupilar usando ganchos de Sinskey. Y aquí entonces aquí con este diapositivo se logra una dilatación de 6.3 milímetros y al mismo tiempo proporciona cierta protección contra la instrumentación. Y otro tipo de anillo que menciona el libro es el expansor de pupila Asia. Entonces aquí se utiliza un par de retractores accionados por resorte insertados en puertos de 1.1 milímetros. Uno frente al otro, ¿verdad? Que como se observa en la imagen, esto con el fin de separar la pupila en 4 puntos diferentes y pues se resulta en una pupila de forma cuadrada o de forma rectangular. Eh, la ventaja de esto es que se puede proporcionar más espacio alrededor de la pupila para la instrumentación, ¿sí? Ya que el expansor deja al descubierto la mayor parte del borde de la pupila. Muy bien, entonces hablando un poquito de las técnicas, la literatura nos presenta sobre la cirugía de cataratas asistido por láser de femtosegundo. Y nos indica que esta es una técnica quirúrgica más nueva que se utiliza para corregir astigmatismo corneal, capsulotomía anterior o incluso una liquefacción del cristalino. Y nos dice que la miosis durante la cirugía se cree que esto se debe a la liberación intraoperatoria de prostaglandinas, ¿sí? Especialmente durante la capsulotomía. Entonces, pues aquí el pre-tratamiento tópico con alguna INI es muy eficaz para minimizar el riesgo de miosis y se recomienda un manejo agresivo de miosis antes del pretratamiento con láser, ya que el grado de miosis posterior al láser pues puede ser grave. Idealmente pues se sugiere una extracción acelerada del cristalino, idealmente dentro de 15 minutos, ¿verdad? Para evitar algunas posibles complicaciones. Luego tenemos la creación de la cápsula orexis, el tamaño mínimo de la pupila necesario para una cirugía segura. Se dice que es de 4 milímetros. Sin embargo, pues esto puede limitar la cápsula orexis a este tamaño, puede generar ciertas dificultades con la facomulsificación y puede disponer a un ojo a una fimosis capsular, una descentración del lente intraocular o incluso un soporte sonular comprometido.
Aunque es técnicamente más desafiante, se dice que crear una cápsula Orexis de 5 a 5.5 milímetros que se extiende más allá del margen pupilar visible puede ayudar, ¿verdad?, a evitar estas complicaciones. Entonces, en tales casos, al completar la cápsula Orexis, es importante guiar el borde del iris, ¿verdad?, de una forma controlada. También la inyección de viscoelástico puede ayudar a aplanar la cápsula anterior del viscerino y así pues uno tiene más control. Incluso se puede usar un gancho para levantar un sector del iris, así verificando la posición de la cápsula Orexis. En el caso de facoemulsificación y colocación de lente intraocular, pues se puede aprovechar una pupila pequeña, ¿verdad?, para otorgar más espacio al instrumento durante la hidrodisección y la facoemulsificación del núcleo. Prolapsando el núcleo fuera de la bolsa capsular y apoyando el iris, se puede usar un cortador así para dividir el núcleo y aspirar simultáneamente. Siempre hay que tener los cuidados de evitar lesiones endoteliales. También la visualización circunferencial de la corteza. En una pupila que está ligeramente dilatada, pues es un desafío, y más ahí cuando se intenta irrigar y aspirar el contenido del cristalino. Por lo tanto, pues el manejo de los fluidos sí puede ayudar en este aspecto, como es el uso de irrigación aspiración bimanual, ¿sí?, para separar la infusión, o la aspiración para tener un mejor control y mejor posición para un acceso circunferencial completo. También aprovechar del uso de instrumentos de calibre más pequeño para que se pueda operar y que todo sea más accesible. Y al finalizar la extracción de la lente se debe emplear un gancho para levantar el iris y visualizar la totalidad de la bolsa. También la inyección de viscoelástico en la bolsa